Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este curso ¿Quién es Jesús? 10 pasos para conocerlo. En el día de hoy vamos a hacer la introducción del libro de Thomas Rauch y el primer capítulo, las 3 búsquedas del Jesús histórico. Les habla el padre Manuel Pablo Maza Miquel de la Compañía de Jesús aquí en esta Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde Santiago de los Caballeros en República Dominicana, concretamente desde la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Este es un curso que ha recibido el apoyo del Instituto Nacional de Pastoral, como los cursos anteriores, y también del Instituto Jesuita Pedro Arrupe de Miami, Florida, donde ustedes pueden también encontrar, tanto en el Instituto Nacional de Pastoral, si lo visitan, en la Rómulo Betancourt con Núñez de Cáceres, y el Instituto Jesuita Pedro Arrupe en internet. Tiene muchos materiales de todo tipo. Ahí está el último curso, las 20 clases de historia de la iglesia están grabadas ahí en ese instituto y están disponibles para su uso como usted quiera. Igual mi página web que le puse en el chat, manuelmaza.net, todo lo que encuentre ahí lo puede usar. Estamos en la búsqueda de Jesús de Nazaret. Nosotros también nos interesamos por ese Jesús en quien hemos conocido al Dios verdadero, en que hemos conocido al Padre de Jesús y sentimos la fuerza del Espíritu. Nosotros los cristianos católicos, los cristianos de todo el mundo, estamos celebrando este tiempo de Pascua tan hermoso. Y nosotros en esta oportunidad vamos a ir leyendo ¿Quién es Jesús? De Thomas Rauch, que la publicación de Liturgical Press así lo evalúa. Es un libro claro, accesible, profundo, enseña lo esencial de nuestra fe en un mundo y una iglesia polarizados y en conflicto. Ojalá que muchos de ustedes se animen a adquirir el libro ¿Quién es Jesús? Se los recomiendo, es un libro excelente que uno no se cansa de leerlo y releerlo para seguir aprendiendo. Thomas Rauch durante mucho tiempo ha sido profesor de teología en una escuela jesuita en los Estados Unidos. Tiene varias publicaciones. Que yo sepa, esta es la que más se ha vendido en español. Él tiene otra sobre teología sistemática que yo nada más la conozco en inglés, en lengua inglesa. Bueno, Rauch, no le puedo decir la cantidad de cargos que ha tenido Rauch en la Arquidiócesis de Los Ángeles. Ha sido el presidente de una actividad ecuménica, es un hombre muy respetado por protestantes y católicos, ha sido censor de libros en muchos lugares y profesor querido por sus estudiantes jóvenes. Es un hombre muy cercano a los jóvenes. Se pudiera decir que dime en qué Jesús tú crees y te diré qué clase de cristiana o cristiano eres tú. Se pudiera decir eso, que eso marca profundamente qué clase de cristianos somos nosotros, según el Jesús. Para unos el buen pastor, el maestro, el amigo de los niños, el Salvador, el que se acerca a nuestro corazón de manera misteriosa. Pero mucha gente entre nosotros tiende a afirmar sin dudar la divinidad y a negar su humanidad. Se cree que le están haciendo el gran favor a Jesucristo, negando su humanidad, como si Jesús fuera menos en todo lo humano que tiene, y lo que en realidad están hablando es un super Jesús, un Superman, un Jesús disfrazado de hombre, pero que en realidad ni sufre, ni tiene sed, ni tiene sentimientos, etcétera, ni se cansa. Esa negación significa que ya tenemos una idea de Dios. Muchas personas tienden a querer decirle al Señor cómo debe ser Dios. O sea que ya tenemos una idea de Dios y queremos decirle
cómo le conviene a Dios presentarse, ¿no? Cómo le conviene a Dios el ser Dios. Y luego le aplicamos esa idea a Jesús, le sacamos cédula de Dios a Jesús. En el fondo, no aceptamos la encarnación. Queremos decirle a Jesús quién es Dios en lugar de aprenderlo, contemplándolo a Él. Es muy importante no tanto decir que Jesús es Dios, vamos a ir al lento con eso, sino vamos a reconocer que Dios se nos revela en Jesús. Dios es Jesús, que Dios, el Padre se nos revela en el Hijo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dirá Jesús en el Evangelio de Juan. El Nuevo Testamento mismo tiene diversas cristologías. A Jesús se le ha representado de diversas maneras. Es importante recordar que en las catacumbas, esta es una representación, por ejemplo, en las catacumbas de las primeras representaciones de Jesucristo que se conocen. Esta es una de ellas, en las catacumbas, Jesús el buen pastor. También esta es muy antigua, de comienzos de la Edad Media, Jesús como Pantocrátor, como todopoderoso. Eso también es otra representación. Es una representación que copia la figura del emperador. Con los rasgos de la figura del emperador presentan a Jesús como todopoderoso, haciéndole ese gran favor, ¿no? Que como se dan cuenta, pues no es necesariamente la más verdadera. Recientemente, Jesús ha sido presentado de muchas maneras en los últimos 30, 40 años, como revolucionario político, como un mago, como un carismático galileo, como un rabino, como un protofariseo, una especie de fariseo mejor que los fariseos, un esenio, que era una secta desconocida hasta los años 40, aunque Flavio Josefo había hablado de ella, los esenios que vivían aparte, que hacían muchas abluciones, que rechazaban a todo el que tuviera cualquier defecto físico. Otros presentan a Jesús como profeta escatológico, es decir, como el profeta del final de los tiempos, el profeta del fin del mundo. Y para algunos teólogos de la llamada teología de la liberación, una especie de revolucionario social, y no más que eso, no más que un guerrillero. Esto en realidad más es lo que se atribuye que a lo verdadero. Yo personalmente no conozco ni Gustavo Gutiérrez, ni Hugo Asman, ni Juan Luis II, ni Segundo Galilea. Nadie de esos presentó a Jesús como si fuera un guerrillero. Es bueno tener claro eso. ¿Cuál es el mejor punto de partida para estudiar a Jesús en esta ruta que empezamos en esta noche con mucho ánimo, mucha alegría de que haya tantas personas interesadas? Me lo irán a decir. Ojalá formen grupos para ustedes repasar, discutir, grupos breves para pequeños y breves conversaciones. ¿Cuál será el mejor punto de partida? Bueno, si uno toma los evangelios, se da cuenta que hay varios pensamientos sobre Jesús. Eso quiere decir la palabra cristología. Hay como varios tratados de Jesús. Si usted coge Marcos, que hoy en día se considera el primer evangelio, claramente Jesús es hijo de Dios desde el bautismo, en el primer capítulo, ¿no? Tú eres mi hijo, ¿no? Le dice la voz. En cambio, Lucas y Mateo, claramente Jesús es hijo de Dios desde que el ángel anuncia su concepción virginal, claramente. Y Lucas hace una retrospectiva sobre los acontecimientos que preceden al nacimiento de Jesús. El relato de Zacarías en el templo, ¿no? Y es como un intento de traspasar el velo de la vida oculta, ¿no? Ese intento de Lucas. Mateo, vemos en Mateo a Pedro confesando a Jesús como el Hijo de Dios vivo, pero ya también antes en los anuncios el Emmanuel, aquel que será el niño que revela que Dios está con nosotros. En cambio, para Juan, el último de los evangelistas, Jesús es la palabra encarnada. La palabra era Dios, ¿no? La palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Al final del evangelio de Juan, lo acabamos de ver, Tomás proclama: mi Señor y mi Dios, mi Señor y mi Dios.
¿Por qué es necesaria una reflexión sobre Jesús? Una cristología crítica que examine los fundamentos. ¿Por qué? Se puede presuponer que la fe cristológica de la Iglesia, incluyendo su profesión de la divinidad de Jesús, se basa de algún modo en el verdadero Jesús de la historia. ¿Se puede suponer eso? Yo pienso que sí, pero hay que mostrarlo. La fe cristológica, la fe que se dirige a Jesús, necesita una fundamentación crítica, Varias veces en el Nuevo Testamento dicen los autores, estamos escribiendo para que ustedes no sean presa de cualquier viento de doctrina, por ejemplo, dirá la carta a los Efesios, o Lucas dirá, Teófilo, te escribo para que conozca la solidez de la enseñanza recibida. La cristología necesita ser establecida desde abajo, necesita fundamentarse en las palabras y los hechos del Jesús de la historia. Nos recordará Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del siglo XX. ¿Son los evangelios escritos históricos en el sentido moderno de la palabra? No. Los evangelios tienen un inmenso valor histórico. Por ejemplo, nos dan un contexto, los personajes, los conflictos que relatan, los fracasos, los fallos, las expectativas. Todo eso está ahí en los evangelios. Sí, señor, todo eso. Pero no son libros de historia como los libros de hoy en día. Pudiéramos considerar, así, haciendo una caricatura, que las cristologías se dividen en izquierdistas o derechistas. Los izquierdistas van a negar su divinidad. Es un favor que le hacen a Jesús, porque ellos saben que como no hay Dios, Jesús no pudo ser divino. Desconfían de todo lo que no quepa en lo humano, como si lo humano estuviese cerrado y completo, como si ya ellos supieran para qué da un ser humano, siendo así que la experiencia del ser humano es un ser que está abierto a la vida, abierto al futuro, abierto a la verdad, abierto a nuevas experiencias. En cambio, del otro lado, los que llamaríamos derechistas, niegan su humanidad, le tienen miedo a la humanidad, niegan lo histórico, lo procesual, lo que crece. Jesús sabía todo, porque como era Dios y ya ellos saben que Dios sabe todo, pues Jesús lo sabe todo. Y en el fondo aspiran a salvar a Jesús de lo humano, el Hijo encarnándose y ellos desencarnándolo, ¿no? Quieren salvar al Salvador. Eso siempre, la cosa va mal cuando usted quiere crear al Creador o salvar al Salvador o santificar al Espíritu, usted va mal, porque estamos hablando de las personas de la Trinidad, estamos hablando de Dios, del Dios vivo, ¿no? O sea que va mal quien quiera salvar al Salvador y esta vez lo quieren salvar de lo humano. A la base de los evangelios está la experiencia de la resurrección. Ella no es accesible a la investigación histórica. No podemos, con los métodos históricos, no podemos decir cómo fue la resurrección, etcétera. No lo podemos. Podemos analizar los efectos de lo que dicen que se encontraron con Cristo resucitado. Eso sí lo podemos hacer, pero la resurrección ella misma escapa a la investigación histórica. Pero los evangelios suponen la fe en la resurrección. Todo lo que hay en los evangelios ha sido puesto por escrito después de la resurrección y porque esos hombres y mujeres guardaron las palabras y los hechos de Jesús, porque tuvieron, al decir de ellos, encuentros decisivos con un Jesús que les salió al encuentro para explicarle la vida y las escrituras. El Jesús vivo de la fe cristiana, el Jesús histórico reconstruido por los especialistas, no es ni puede ser nunca el Jesús vivo de la fe cristiana. El Jesús verdadero es el Jesús glorificado que reina a la diestra del Padre, presente en su pueblo, en el Espíritu, mediado por las Escrituras y la tradición, encontrado en el servicio cristiano, en el discipulado y la liturgia. Ese es el Jesús de la Iglesia. Ese es, ¿no? No una reconstrucción, no es una reconstrucción. Walter Kasper, un gran teólogo, cardenal, por cierto, amigo del Papa actual, tiene varios libros sobre la enseñanza del Papa, dice que necesitamos una reflexión sobre Jesús, una cristología dialéctica, es decir, algo que va y viene.
que tiene dos criterios complementarios: el Jesús terreno y el Cristo resucitado, exaltado. La revelación en Jesucristo no está completamente dada en su vida histórica. Hay que pensar también en la resurrección. Hay algo en la resurrección que tenemos que aprender. Hoy nosotros vamos a irnos adentrando en diversos accesos a Jesús a través de la iglesia, los evangelios y el plato fuerte, la investigación sobre el Jesús histórico y su contexto, sobre el Jesús histórico y su contexto. O sea que tiene mucho de metodología, pero esto nos va a ayudar a leer los evangelios y a conocer mejor a Jesús. La primera vez que hubo una búsqueda en serio sobre quién fue Jesús, una búsqueda científica, fue en el siglo XVIII. Un hombre que se llamaba Reimarus, y esa va a ir hasta Schweitzer en 1965, murió en 1965. Hermann Samuel Reimarus, un hombre del siglo XVIII. Él empezó a distinguir entre el Jesús de la historia y el Cristo de la tradición cristiana. Más tarde, Lessing publica sus manuscritos. Esto causó un escándalo tan grande porque lo que Reimarus estaba diciendo es: miren, hay un proceso antes de que se escribieran los evangelios. Los evangelios no son relatos periodísticos de lo que fue ocurriendo con Jesús. Y en los evangelios está la reflexión de la tradición cristiana, está la reflexión de los hombres y mujeres que pensaron sobre Jesús. En esa búsqueda que empezó Reimarus, se resaltaba la diferencia entre la historia y lo que se cree, el dogma, lo que enseña la iglesia. Y es verdad, hay una distancia. Y inmediatamente empezaron a buscar al verdadero Jesús histórico. Pensaban, el Jesús verdadero emergerá cuando se le despoje del dogma, ¿no? Y se forjaron un Jesús a su imagen propia. Cada vez que descubrían un Jesús histórico, lo que estaban haciendo era pintando a Jesús con los colores de su paleta, pintando a Jesús tal y como ellos se lo imaginaban. Pero era un esfuerzo interesante. Y así fue que pasó en esa primera búsqueda que inició Reimarus. ¿Qué logró esa primera búsqueda? Bastante. Por ejemplo, se mostró que Marcos, el Marcos que tenemos nosotros, es anterior a Mateo y Lucas. Se mostró que Mateo y Lucas usaron una fuente común que no es Marcos, pero es común a los dos. Se mostró que Marcos usa como recurso el poner a Jesús diciendo: no se lo digan a nadie, no estén diciendo, como un recurso. Keller, uno de los teólogos de esta búsqueda, empezó a distinguir claramente entre el Jesús que vivió en Palestina y el Cristo en que creyeron los primeros cristianos. Y tanto Reimarus como Weiss como Schweitzer dijeron: Jesús debía ser entendido en el contexto del primer siglo del judaísmo palestino. Eso es un gran acierto. Y Schweitzer, los estudios históricos no son completamente neutrales o imparciales. No se estén creyendo eso, decía este señor. Entramos en la nueva búsqueda de Kesselman a Schillebeeckx. Son dos teólogos, Kesselman protestante, Schillebeeckx católico, por cierto, dominico. En 1953, Kesselman dictó una conferencia famosa, el problema del Jesús histórico. El problema del Jesús histórico. ¿Por qué dio esa conferencia? Lo van a ver enseguida. Dice Kesselman, como decía antes, habíamos visto, Casper, no se puede ignorar la pregunta por la relación, la ligación entre la fe cristiana y el Jesús histórico. Porque Bultmann sostenía esto: no podemos saber nada sobre el Jesús histórico. Y dice Bultmann, no es importante. Rudolf Bultmann era un gran señor, un gran teólogo protestante, pero yo pienso y pensamos mucho que esa no es la manera, ¿no? Lo que anuncia la iglesia puede ser validado por el Jesús histórico. Sí, señor, podemos decir eso. Y eso es lo que Kesselman planteaba. ¿Será que yo no puedo saber nada sobre el Jesús de la historia? ¿Se dan cuenta lo importante que es esta primera charla introductoria?
Dice Kesselman, nosotros podemos tener como 3 principios en esta búsqueda por el Jesús histórico. Primero, reconocer humildemente que los evangelios no son historias, pero contienen más material histórico de lo que antes se había reconocido. Es verdad que está a la mano de la comunidad en los evangelios. Es verdad que hay una tradición. Es verdad que median a lo mejor 40, 50 años desde la muerte de Jesús a que se puso por escrito el primer evangelio. Sí, señor, todo eso es verdad. Ahora, hay material histórico ahí. La cristología, la reflexión sobre Jesús, tiene que permanecer centrada en la identidad entre el Señor exaltado con el Jesús terrestre. Y hay que darle primacía a Cristo sobre la iglesia. Y tercero, el anuncio de la primera comunidad, eso es el querigma. El anuncio de la primera comunidad interpreta al Jesús histórico. Y el Jesús histórico nos ayuda a interpretar lo que la iglesia anunció, el querigma. Esa nueva búsqueda del Jesús histórico, que es el segundo momento, redescubrió el anuncio de la primera comunidad. Rompió con el liberalismo racionalista que le tenía tanto miedo a lo que la iglesia enseñaba. Pero también sus representantes rechazaban todo lo milagroso como mitológico. Le tenían mucho miedo a todo lo que tuviera que ver con el final de la historia, lo escatológico, le tenían miedo. Lo profético, todo aquello que interpele, que discuta. Este Jesús que habla como profeta, ay de ti, Magdala, ay de ti, Corosaín, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros. Le tenían miedo a todas esas cosas, pero por eso se quedaron cortos esta gente. Entramos en la tercera búsqueda por el Jesús histórico. Al principio de la década de los 80 se comenzó a hablar de una tercera búsqueda del Jesús histórico. Se quería recuperar el mundo histórico de Jesús y eso es algo que se ha avanzado muchísimo. Hay una obra en castellano muy bonita que se llama Aproximación Histórica a Jesús del padre Pagola, que es un libro que yo les recomiendo si usted quiere conocer el contexto de Jesús. Si usted es una persona que le gusta lo profundo, puede entrarle a Joaquín Jeremías, Jerusalén en tiempos de Jesús. Eso es una obra maestra. Jerusalén en tiempos de Jesús. El apellido es como el profeta, Jeremías. Esta gente de la tercera búsqueda usaba los métodos de las ciencias sociales y estudiando el mundo judío pudieron comprender mejor a Jesús como un judío palestino del siglo I. Por ejemplo, estudiaron a Flavio Josefo, que era un historiador judío del siglo I. Estudiaron a Qumrán, los documentos de esa comunidad esenia cerca del Mar Muerto, que algunos han visitado, algunos de los que me están oyendo. Y hay escritos de Qumrán que son interesantes porque nos muestran la novedad de Jesús. En Qumrán no aceptaban a nadie con defecto físico y en cambio Jesús fue una persona que se ocupó de leprosos, de cojos, de paralíticos, etc. Y también los estudios apocalípticos, esos escritos que se presentan como si fuera ya el fin de la historia y que Dios fuera a revelar el final de la historia. John Mayer es parte de esta tercera búsqueda. Tiene una obra en varios volúmenes. Por cierto, que hay algunos de ellos gratis en internet. Es una obra difícil. Le encanta al Papa Ratzinger, a Benedicto XVI. Es un gran lector de Mayer. Ha leído todo lo que Mayer ha publicado. Brown la considera la reconstrucción moderna más ambiciosa del Jesús histórico. No excluye a priori lo milagroso. Jesús actuó y fue considerado como un exorcista y curandero, dice Mayer, durante su ministerio público. Cuenta con tanto respaldo como casi cualquier otra declaración que podamos hacer sobre Jesús de la historia, dice él. Jesús estuvo muy influenciado por Juan el Bautista. Estuvo en el círculo de Juan, pero lo dejó atrás, rompió con él. Estas son palabras de la tercera búsqueda y uno de sus representantes más famosos es este señor Mayer. La obra está traducida al castellano, un judío marginal. Y en esta tercera búsqueda está la gente de lo que se llama el Jesus Seminar. Esto es un grupo de teólogos, escriben todos en inglés, norteamericanos, muchos. Son gente que pretende encontrar el Jesús verdadero,
que está detrás de la teología de los evangelios y del dogma de la iglesia. Ellos caen como en un Jesús fabricado por ellos, ¿no? Que la alta investigación sea el objetivo del Jesus Seminar, dice Rauch, es algo muy discutible. O sea que esta gente han sido vivamente criticados por muchas personas serias que tienen años investigados. Por ejemplo, Brown, que ya murió, por cierto. Brown es autor de numerosas obras, autor de un comentario del Evangelio de Juan para el Anchor Bible, que es famosísimo. Y Brown es también autor de una joyita que está disponible gratis en internet, 101 preguntas sobre la Biblia. Ese libro precioso, 101 preguntas sobre la Biblia. Bueno, dice Brown, esta gente son un grupo pequeño, encuentran al Jesús que desean encontrar, tienen su agenda, son peligrosos porque dan una impresión falsa como si ellos supieran todo, ¿no? Dice, ha producido muchos titulares, pero no ha añadido mucho a nuestro conocimiento del Jesús histórico. Esta es la crítica de Johnson, un señor que ha estudiado bastante Jesús histórico. Dice, el Jesus Seminar arguye que los evangelios canónicos no pueden ser tomados como fuente segura para nuestro conocimiento de Jesús. Entonces, ¿qué es histórico acerca de Jesús? Los principales detalles del entramado narrativo que provee Marcos pueden ser corroborados por otros escritos del Nuevo Testamento no narrativos, como también por escritos no cristianos. Eso va a significar estas siglas que van a salir ahora en varias pantallas, ENC. Puede ser confirmado por escritos no cristianos. Esta es la respuesta de Johnson a la gente del Jesus Seminar. Oigan, usted me está negando toda historicidad. ¿Y qué usted me dice de Marcos, por ejemplo, donde todo el entramado de Marcos se puede confirmar por otros escritos? Rauch resume estos detalles, corroborados por otros escritos y por escritos no cristianos, que fue un humano judío de la tribu de Judá, descendiente de David, dirigió su misión a los judíos, fue maestro, fue tentado, oró utilizando la palabra Abba, oró por la liberación de la muerte, sufrió, padeció. O sea, todos estos escritos que usted ve entre paréntesis nos dan esta idea que está en los evangelios. O sea que hay un fondo histórico en los evangelios, claramente. Interpretó su última cena en referencia a su muerte, sufrió un juicio y compareció ante Poncio Pilato. Algunos judíos estuvieron implicados en su final, fue crucificado, fue sepultado. Tras su muerte se apareció a testigos. Eso está en escritos que no tienen que ver, que son diferentes de los evangelios, y algunos de ellos ni siquiera son cristianos, estos escritos. Por ejemplo, Flavio Josefo habla de cómo los discípulos de Jesús mantuvieron su fidelidad aún después de la muerte de Jesús. Mayer dice, el Jesús histórico, en un análisis final, es una abstracción moderna, una construcción, una reconstrucción hipotética y fragmentaria, elaborada con los medios de investigación moderna. El Jesús verdadero se nos sigue escapando, se nos sigue escapando. Nos pasa igual que a los discípulos, que cuando lo reconocieron ya no lo ven. Sea cuando pensamos en su realidad total o aunque solo sea un retrato biográfico razonablemente completo. Mucho de su vida nos permanece velado y nuestras fuentes son necesariamente selectivas, dice Mayer, que es un hombre muy serio. Y Rauch evaluando a Johnson. Johnson ataca al Jesus Seminar, pero ahora Rauch ataca a Johnson. Dice, Johnson tiene razón cuando sostiene la historia no puede ser normativa para la fe, pero Johnson tiene que prestar más atención a la importancia de la historia para la teología y la fe. ¿Cómo si no la iglesia podrá responder a la acusación de que su doctrina sobre Cristo no es más que una helenización? Es decir, poner en el lenguaje griego, el lenguaje mítico, poético, judío, o meramente el producto de intereses patriarcales y jerárquicos. O sea, si nos divorciamos de la historia, si no le damos importancia sobre la historia, ¿cómo la iglesia se va a defender de los que la acusan de haber presentado en un lenguaje helénico, poético, judío, o simplemente reproducir intereses patriarcales y de gente que quiere dominar, ¿no? Hay que volver a la historia. La iglesia necesita fundamentar su enseñanza en el Jesús de la historia.
Entre paréntesis, este es uno de los motivos por qué la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra se mete en este tipo de actividad, porque el Instituto Nacional de Pastoral apoya este tipo de actividad, y ojalá que usted se interese y siga leyendo. Eso es muy importante, que usted lea por cuenta propia y piense por cuenta propia. Decir que es necio discutir sobre si Jesús predijo su regreso nos deja expuestos a distintos fundamentalismos apocalípticos de la gente que piensa que ya se está revelando el final. Teologías extasiadas y milenarismo. Milenarismo es la doctrina de los que creen que ya empezaron los 1000 años del final, que todavía hoy causan problemas a las comunidades cristianas. Bueno, hay muchísima gente que cree cantidad de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído eso? ¿No? Ya se están viendo las señales, ¿no? Bueno, hay muchas actitudes fundamentalistas. Para una cristología sólidamente fundamentada, el Jesús histórico es crucial. Sin ello, la fe cristiana y su cristología permanecen abiertas a las acusaciones de divinizar a Jesús. Por ejemplo, si usted lee el libro de Dan Brown, el Código Da Vinci, todo el Código Da Vinci está escrito basado en esta idea. La Iglesia Católica, entre otras, nos ha engañado. Jesús jamás pretendió anunciar el reino. Jesús jamás pretendió tener una buena noticia, jamás pretendió hablar en nombre de Dios. No era más que otro judío, y la iglesia se ocupó de endiosarlo. Él incluso tiene un capítulo donde él afirma que Constantino el Grande escondió los evangelios que mostraban la humanidad de Jesús para nada más dejar los que afirman su divinidad. Si el pobre Dan Brown supiera que Constantino simpatizaba con la gente y los herejes que no querían confesar a Jesús como hijo de Dios. Si usted lee el Código Da Vinci, se encuentra ese disparate en ese libro, que tiene una intriga fabulosa. Ese hombre vendió millones, el Código Da Vinci, vendió millones de libros porque sabía crear intriga. Pero es falso decir que Constantino escondió los evangelios que hacían de Jesús un humano, pues si Constantino simpatizaba con la gente que creía y quería defender que Jesús no fue más que un humano sublime, en contra de Atanasio de Alejandría, que afirmaba que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Lo estamos diciendo los domingos en misa. Eso es muy serio. Ojalá que este curso nos ayude a decirlo con más integridad. Y ahora yo quisiera, hemos básicamente recorrido las ideas mayores de Rausch en su introducción y su primer capítulo. Yo ahora quiero hacer dos cosas. Primero, quiero presentarles mis propias ideas al respecto de esto que estamos leyendo. Y luego quiero tocar un punto de qué evidencias tenemos de que hubo una figura que se llamó Jesús de Nazaret. Quiero tocar esos dos puntos en esta primera conferencia, que por cierto, todavía usted puede inscribirse y le puede decir a otros también, puede hacerlo. Miren, es corriente entre nosotros encontrar gente que dice, cuando Dios multiplicó los panes, es mejor decir, cuando Jesús multiplicó los panes. ¿Qué sea Jesús? Vamos a irlo descubriendo y aprendiendo. No le saquemos cédula de Dios a Jesús por nuestra cuenta. Hay personas también que leen los evangelios al pie de la letra, como si fueran el reportaje de un noticiero. Comieron 5,000, y eso es que lo contaron, ¿no? Etcétera. Los evangelios tienen sus géneros literarios, ¿no? Interpretar los evangelios al pie de la letra es leerlos desde nuestra mentalidad, y eso nos va a llevar a mal entender. Para entender los evangelios hay que trabajar por comprender qué quisieron transmitir los evangelistas, y hay que entrar en su mentalidad. ¿Qué quisieron transmitir? Y hay que entrar en la mentalidad de ellos. Aquí nos va a pasar en el curso, cuando estudiemos muchas opiniones, nos vamos a sentir como María Magdalena, ¿no? Y nos quejaremos. Se han llevado al Señor y no sabemos dónde le han puesto, ¿no? Bueno, esa impresión es corriente y es totalmente normal de gente que nunca ha estudiado los evangelios de manera crítica. Así que no se asuste, que todos estamos aprendiendo aquí, todos nosotros. Toda persona seria
tiene que preguntarle a Jesús, como Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Este curso te va a dar algunos pasos para caminar ese camino, ¿no? No pensemos que ya sabemos completamente quién fue Jesús. Cuando usted considera que hubo discípulas y discípulos que caminaron con Jesús por más de 2 años y no por eso comprendieron cabalmente en qué consistía la buena noticia del reino, le doy 2 ejemplos. Cuando van los discípulos de Maús, dice, nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Esa gente caminó con Jesús. Y los discípulos, los apóstoles, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Le preguntan Jesús poco antes de que Lucas narre en Hechos la ascensión. Ahí hay gente preguntando todavía que si es ahora, que es para arriba que vamos, ¿no? O sea, que no pensemos que nosotros somos especialistas, ¿no? No. Hay que evitar actitudes. Fíjense en los evangelios, hay actitudes que no ayudan a conocer a Jesús. Los mismos familiares, los parientes de Jesús, cuando se enteran que no tiene tiempo ni de comer, fueron a recogerlo, a llevárselo, porque decían se ha vuelto loco. Eso está en los evangelios. Y hay gente a veces que se comporta como pariente de Jesús, que ya sabe lo que puede hacer Jesús y lo que no puede hacer Jesús. Eso pasa con todo. Esto pasa hasta con el Papa Francisco, ¿no? O sea, ya lo quieren recoger, ¿no? Y a veces, o ya tienen el prejuicio, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿no? Dice uno de los apóstoles. O cuando los guardias que fueron a prender a Jesús regresan y dicen, nadie habla como ese hombre. Los fariseos le respondieron, ¿y ustedes también se han dejado embaucar? ¿Acaso ha creído él algún magistrado o fariseo? Esa gente que no conoce la ley, es decir, la gente que anda con Jesús, son unos malditos, ¿no? Bueno, ese tipo de actitud no le va a ayudar. Si usted ya, o indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta, le dicen. Y otra actitud negativa para dejar estas actitudes por ahora, pero vamos todavía a profundizar más. En Juan 9, los fariseos, Juan los presenta varias veces diciendo, nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, a este no sabemos quién le ha hablado, nosotros sabemos que una persona que haga tal cosa, o sea, sabemos, así presenta Juan a los fariseos. Y yo en mi vida me he encontrado muchas personas, y yo mismo a veces entro en esa actitud como si yo supiera, ¿no? Como si yo, qué sé yo, ¿no? Miren, esto es bien profundo. Lo que Marcos nos presenta en el capítulo 1, verso 24, cómo el espíritu del mal personifica 3 actitudes falsas para abordar a Jesús. Dice el espíritu del mal, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Vamos a ir recorriendo. Jesús no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? Jesús queriendo acercarse y el espíritu del mal alejándolo. Esa actitud la tiene mucha gente en el fondo. Quieren ser cristianos y quieren ser humanos sin que Jesús les diga nada. ¿Has venido a destruirnos? Entonces Jesús, una amenaza, ¿no?, contraria a la plenitud de lo humano, ¿no? Una amenaza que es contraria. Esto aquí habría que corregir esta contraria, una amenaza contraria a la plenitud de lo humano. Y finalmente, yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. ¿Puede alguien decir que ya sabe todo sobre Jesús y sobre Dios y no necesita aprender nada? Fíjate cómo Marcos presenta al espíritu del mal personificando 3 actitudes falsas para abordar a Jesús, que están presentes en muchos de nosotros en algún momento, ¿no? ¿Cuáles son las actitudes? Una actitud buena para tomar este curso. La actitud del padre del niño epiléptico. Creo, pero ayuda mi poca fe. Si me dejas con mi fe, estamos perdidos. Como decía Claudio de la Colombier, no te fíes de mí que te vendo, ¿no? Que creo, pero ayuda mi poca fe. O el ciego de Juan 9.
¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Explícame para yo creer, ¿no? Y la actitud incluso de unos funcionarios que tenían preso a Pablo, y cuando declaran qué es lo que está pasando con Pablo, dice, yo pensé que era otra cosa, pero solo tenían contra él, contra Pablo, cuestiones referentes a sus creencias y a un tal Jesús ya muerto, de quien Pablo afirma que vive. De eso se trata este curso, de este tal Jesús que tanto tiene que aportarnos a todos nosotros. ¿Cuáles son la verdadera actitud que construye conocimiento? Y voy terminando esta parte, me queda todavía una partecita. Dice Lucas, el comienzo de Lucas. Algunas personas se han dado a la tarea de ordenar una narración de los acontecimientos. Fíjate cómo los evangelios tienen un orden que ha sido impuesto, los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. Es curioso que sea la escritura la que afirma la existencia de la tradición. Antes de que hubiera Lucas, hubo una tradición que Lucas aprovechó y va hacia los primeros testigos que después se hicieron servidores de la palabra. Claro, porque mucha de la enseñanza era oral, pero también servidores del mensaje, del evangelio. Y dice ahora, después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato de nuevo ordenado para ti, ilustre Teófilo. Ahora miren el motivo principal. De este modo podrás verificar la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ojalá que este curso ayude a que nosotros podamos entender mejor la solidez de las enseñanzas recibidas. Esta es la primera parte de las dos partecitas que me quedaban por exponer. Ahora voy a dejar esta aquí y voy a abrir otro PowerPoint que me interesa compartir con ustedes. Yo quiero dedicar un rato, unos minutos, a mostrar por qué es importante reconocer que Jesús es un personaje histórico y que los evangelios tienen una validez histórica. Ya esto no es Rauch. Rauch nos ha servido y ahora estamos hablando de otro punto, pero Rauch lo toca, este punto Rauch lo toca. Miren, puede ser que una persona diga, yo no creo que Jesús es hijo de Dios, yo no creo que Jesús tenía nada de extraordinario. Bueno, eso se puede aceptar, pero yo creo que hoy en día casi nadie serio duda de la existencia de un personaje que se llamó Jesús. Pues eso es lo que yo trato de mostrar. Eso es lo que yo trato de mostrar. Dice Gunther Borgmann, que tiene un libro sobre Jesús muy bonito. Este es un protestante. Ya nadie está en condiciones de escribir una vida de Jesús. Es verdad. No tenemos ningún rastro directo. Hoy en día casi nadie duda de que Jesús haya sido un personaje histórico. Dice las dos cosas, ¿no? O sea, otra cosa es que usted diga sobre Jesús, pero fue un personaje histórico. Por ejemplo, Flavio Josefo, en las antigüedades judías. Esto es Flavio Josefo escribiendo antes de que terminara el primer siglo. Anás convocó una asamblea de jueces e hizo comparecer a Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, y algunos otros presentó contra ellos las acusaciones de ser transgresores de la ley y los condenó a ser apedreados. Eso está en las antigüedades judías. Por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si es que en realidad se le puede llamar hombre. Eso es entre paréntesis, un añadido cristiano, ya que llevaba a cabo cosas extraordinarias, maestro de personas que estaban totalmente dispuestas a prestar buena acogida a las doctrinas de buena ley, cosas extrañas. Conquistó a muchas personas entre los judíos e incluso entre los griegos. Era considerado el Mesías. Eso está en un historiador judío, ¿no? Y luego en las antigüedades judías, cuando al ser denunciado por nuestros notables, Pilato lo condenó a la cruz, los que le habían dado su afecto al principio no dejaron de amarlo. Proclamando luego, eso es un añadido cristiano, se le había aparecido al tercer día
viviendo de nuevo tal como habían declarado los divinos profetas, así como otras 1000 maravillas a propósito de él. Todavía en nuestros días no se ha secado el linaje de los que por causa de él reciben el nombre de cristianos. Bueno, tiene añadiduras, yo las he puesto entre paréntesis, pero en Flavio Josefo usted lo puede buscar en internet, esas obras están en internet. Flavio Josefo habla de Jesús de Nazaret. O un historiador judío todavía romano, más interesante, Plinio el Joven, sobrino de Plinio el Viejo, el que relata la erupción del Vesubio, que por cierto la vio tan de cerca que se murió. O sea, yo creo que falleció respiró los gases de la erupción. Plinio el Joven, que fue funcionario y gobernador en Bitinia, y le pongo dónde está Bitinia, en el Mar Negro, se conserva de nuevo en internet. De este hombre escribiéndole al emperador Trajano, pidiéndole consejo de qué hacía con los cristianos que lo tenían harto, ¿no? ¿Qué hacía él? Dice, el método que he observado con aquellos que han sido denunciados ante mí como cristianos, está escribiendo hacia el 111. Si lo confiesan, repito la pregunta 2 veces más, añadiendo la amenaza de castigo capital, la amenaza de muerte. Si todavía persisten, ordeno que los ejecuten. Porque cualquiera que sea la naturaleza de su credo, dice este arrogante romano, al menos no tengo ninguna duda de que la rebeldía y la terquedad inflexible merecen castigo. O sea, esta gente, usted se empecina en ser eso, que a mí no me gusta, yo lo mato, ¿no? Había otros procesados también por el mismo encaprichamiento, pero siendo ciudadanos romanos, ordené que los mandaran para Roma. Le está escribiendo a Trajano desde Bitinia. Afirmaron, sin embargo, que toda su culpa o su error era que tenían el hábito de reunirse en un día determinado antes de que amaneciera, cuando cantaban un himno a Cristo en versos alternados como a un Dios, y se comprometían con solemne juramento a ningún acto malvado, sino a jamás cometer ningún fraude, robo o adulterio, a nunca falsear sus palabras ni traicionar una confidencia cuando le fuese requerido el hacerlo. Esto es Plinio el Joven. Después de lo cual era su costumbre separarse y luego juntarse de nuevo para comer, pero comida de tipo ordinario e inocente. Hasta esta práctica, sin embargo, habían abandonado después de la publicación de mi edicto, por medio del cual, de acuerdo a vuestras órdenes, prohibí las reuniones políticas. Rejuzgué mucho más necesario el extraer toda la verdad de 2 mujeres esclavas con la ayuda de torturas, quienes fueron proclamadas diaconisas, pero no pude descubrir nada más que superstición excesiva y depravada, dice Plinio. Este es Plinio el Joven. Más tarde, 106, 117, Tácito en los anales, cuando habla del emperador Nerón, tiene un testimonio muy interesante. Usted sabe que Nerón, que se creía poeta, parece que quiso inspirarse para hacer una oda al incendio de Troya y le dio candela a unas casas en Roma. El incendio se extendió y se quemó gran parte de la ciudad. Entonces él le echó la culpa a los cristianos. Dice, para cortar de raíz este rumor de que él le había dado candela a Roma, pretextó unos culpables, personas odiadas por sus delitos y a quienes el pueblo llamaba cristianos, y los entregó a los más refinados castigos. Se sabe que uno de los castigos era, en medio de la noche, rociarlo con sustancias con combustible y vestidos de piel que ardieran, ¿no? Cristo, el fundador de esta secta, de quien habían tomado el nombre, había sido ajusticiado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Pero aquella nociva superstición, reprimida de momento, se extendió de nuevo, no solo por Judea, lugar de origen de aquel mal, sino incluso por Roma, en donde confluyen y encuentran aceptación todas las atrocidades y vergüenzas del mundo, dice este hombre. O sea que este hombre no simpatiza con los cristianos, pero es curioso que está relatando cómo Cristo está al origen de esta secta, de esta superstición nefasta que él desprecia, ¿no? ¿Qué aspectos de la actividad de Jesús consignados en los evangelios no aparecen en Pablo? Por ejemplo, Pablo no habla de los milagros de Jesús, ni del ministerio de Jesús en Galilea. Tampoco se refiere a la enseñanza del reino que Jesús comunicó a sus oyentes por medio de parábolas. Apenas toca esos puntos, por ejemplo. O Pablo afirma que Jesús fue un judío
de la estirpe de David, vivió en Palestina, tuvo hermanos, entiéndase como se entiende esa palabra, entre los que se distingue Santiago, reunió un grupo de discípulos conocidos como los 12, entre ellos Pedro, a quien conoce por el nombre honorífico de Cefas, y Juan. La víspera de su muerte celebró con los discípulos lo que se llama ahora la Cena del Señor. Todo eso lo sabe Pablo, todo eso lo sabe Pablo, que muere en la 6ª década del siglo I. Jesús fue entregado a la muerte por iniciativa de los judíos y más en concreto de sus dirigentes, pero con la intervención decisiva de la autoridad romana, ya que Jesús fue crucificado. Este es realmente el contenido esencial del anuncio de Pablo. Cristo, el Mesías crucificado que murió, fue sepultado, ha sido resucitado por Dios y se apareció a los diversos calificados testigos. Todo eso lo sabe Pablo y está en perfecta armonía con los evangelios que tenemos nosotros. ¿Qué pensar de los apócrifos? Hay evangelios, por ejemplo, el evangelio de Tomás, que tiene a lo mejor algunos dichos verdaderos de Jesús, pero son evangelios que buscan complacer la curiosidad popular sobre Jesús, armando una imagen compuesta con fragmentos de los evangelios canónicos, de los regulares, y unidos a leyendas y cuentos llenos de portento. Por ejemplo, en algunos evangelios, cuando Jesús lo molesta a algún amiguito, le hace crecer las orejas como si fuera un burro. Cuando María y José van para Egipto, las palmeras se inclinan para que José pueda recoger dátiles, etc. Todos son muy, muy lindos los evangelios apócrifos, ¿no? Pero son opiniones heréticas, algunos de ellos también. Los estudios de las fuentes judías, romanas y cristianas ofrecen una base suficiente para afirmar 3 datos trascendentales. Las comunidades cristianas del siglo I dejaron su huella en documentos y tradiciones de la época, y Jesús de Nazaret es el centro de esas comunidades. Este Jesús que vamos a estudiar en este curso. Aunque manos cristianas hayan retocado esos testimonios, por ejemplo, Flavio Josefo se sabe que fue retocado por manos cristianas. Es fácil descubrir una figura histórica discutida y fascinante. Tercero, el contexto histórico que aparece en nuestros 4 evangelios concuerdan con el ofrecido por fuentes no cristianas y aún hostiles al cristianismo. Vamos a examinar esa fuente con más detalle, reconociendo sus limitaciones y aceptando la validez de su evidencia, ¿no? Mucha gente dice, los evangelios son obras de ficción que fueron escritos después de la resurrección, tal vez más de 40 años como mínimo. Es cierto, es verdad. Presentan un Jesús humano que llora, padece, ignora, se angustia, teme, se frustra ante la incomprensión y cerrazón de su propio discípulo, no logra despertar la fe en alguna localidad. Ese es el Jesús de los evangelios. Eso es interesante. Si los evangelios son obras de ficción, se ve que no lo hicieron bien entonces, porque el Jesús que nos presenta es un Jesús lleno de limitaciones. Más humano no puede ser. Los evangelios no esconden una serie de datos que generan graves dificultades sobre Jesús y su mensaje. Reportan cómo los discípulos abandonaron a Jesús, cómo el maestro se sometió al bautismo de Juan el Bautista. O sea, pareciera que Juan es más que Jesús, cómo Jesús crecía, ¿no? Que no pasaría, Jesús creía que no pasaría aquella generación antes de que llegase el reino. Muy probablemente Jesús pensó eso, muy probablemente dijo eso, y muy probablemente Jesús, hijo de Dios, hecho hombre, no jugó a ser hombre. La gente se equivoca en sus apreciaciones. Jesús pensó eso y pues probablemente erró. Hay gente que dice, ¡ay, qué escándalo! Jesús no puede errar. Claro que sí. En errar no hay ningún pecado. No hay ningún pecado en equivocarse. Y los seres humanos se equivocan, ¿no? Fíjense, la coherencia de los evangelios con su contexto histórico es tan grande que supondría una vasta conspiración de varios siglos, sembrando la Galilea de falsos indicios arqueológicos, políticos, religiosos, culturales, para fabricar un acuerdo entre los evangelios y aquel contexto. ¿Se entiende lo que trato de decir? O sea, la concordancia entre los evangelios y todo el contexto es tan grande que haría falta un equipo y mucho tiempo dejando indicios, ¿no? Como si fuera un juego de niños, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar algunos ejemplos. Sabemos que Pilato no servía para nada. Mira cómo Filón de Alejandría
presenta a Pilato su venalidad, su capricho, su violencia, su robo, sus asaltos, su conducta abusiva, sus frecuentes ejecuciones de prisioneros que no habían sido juzgados y su ferocidad sin límite. Esto es en una carta que le escriben. Ahora ellos fallaron porque le están escribiendo una carta a un hombre que era más loco que nadie, a Calígula, ¿no? Legaciones a Gallo que es Calígula, ¿no? Calígula nombró senador a uno de sus caballos y aspiraba a poner una estatua suya como Júpiter en el templo de Jerusalén. Pero bueno, le escribieron porque estaban muy hartos de Pilato, ¿no? O tanto Tácito como Flavio Josefo afirman que Pilato era procurador o gobernador. Hasta Claudio, el título era prefectus. Prefectus. Miren, ¿por qué yo insisto en esto? Los evangelios están tan cerca de la historia que hay historiadores romanos que usan para Pilato títulos, ¿no? Títulos diferentes de los que se usan en los evangelios. Por ejemplo, Pilato mandaba tropas y tenía ius gradi, podía ordenar a muerte, ¿no? Era prefectus. Pues sí, Tácito llama a Pilato procurator. Pilato no habría sido más que un administrador, pero si era administrador, Pilato no pudo haber condenado a Jesús a muerte. Pero claramente en los evangelios se ve que Pilato tenía poder militar y Flavio Josefo dice que podía ejecutar sentencia de muerte, y es lo que denuncia también Filón, lo acabamos de ver. Queridos amigos, en el siglo XX se descubrió una losa de un teatro donde claramente se ve el título, como dice Tiberium, o sea, entonces Pilatus, ¿no? Y entonces se ve Poncio Pilato, prefecto, ¿no? Prefectus de Judea, ha dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor de Tiberio. Parece que Pilato, tratando de congraciarse con Tiberio, a quien debía su nombramiento, Pilato debía su nombramiento a un funcionario que trabajaba para Tiberio, se llamaba Sejanus. Por cierto que Sejanus está también en internet. Este Sejanus era un hombre tan sanguinario que a la larga Tiberio lo mandó matar por si acaso, porque él tenía miedo de tener a ese hombre en su casa. Bueno, pues ese señor recomendó a Pilato para el carguito, y Pilato, queriéndose congraciar con Tiberio, hace dedicó, ¿no? un edificio, y como le faltaba piedra para hacer el escalón en el teatro, la usaron más tarde. En el 61 descubrieron esa piedra. Todo esto está en internet, usted lo puede mirar. Busca a Antonio Fobra, que fue el hombre que descubrió esto, ¿no? El Pilato de los evangelios concuerda perfectamente con la información de la tarja descubierta en Cesarea Marítima. Tiberio falleció el 16 de marzo del 37 antes que Pilato. Eusebio de Cesarea afirmó que Calígula lo desterró a las Galias porque es importante que Pilato le fue mal, lo hicieron comparecer en Roma, etc. Pero fíjese qué cosa tan curiosa. Hay una obra apócrifa que dice que Pilato se convirtió y llegó a creer en Jesús. Eso nunca lo ha aceptado la iglesia, pero hay iglesias distintas de la católica que lo tienen por santo a Pilato porque valoran el testimonio de esas actas que nosotros no aceptamos. Bueno, nosotros estamos en esta hora que tanto nos abre a esta información de Thomas Rauch. Yo quisiera insistir en esto. Venga siempre al curso habiendo leído el capítulo que se va a tratar y usted aprenderá mucho.
aprende quien lee y quien reflexiona. Usted aprenderá más si se atreve a crear entre amigos y amigas un grupo de estudio, sea para repasar lo que se ha visto, sea para, yo trataré de ir subiendo o de mandarle estos PowerPoint para que ustedes los usen. Tienen el texto de Rausch para fines pedagógicos y educativos, solamente con ese fin se ha hecho, y es bueno que ustedes piensen y usen las preguntas. Cada capítulo va a tener preguntas que yo he elaborado y ustedes recibieron el material de la primera lectura. Yo espero mandarle al final de la segunda el material de la segunda que tendrá las preguntas de la tercera, pero voy a pensar más si le mando completa mis notas sobre la segunda, porque me gustaría que con las preguntas de la segunda, que ya las tienen, están al final del material de la primera, lean ese capítulo, porque a veces es mejor uno enfrentarse directamente con el texto. Algunas preguntas, alguna gente tiene alguna pregunta que me ha llegado. Esta, por ejemplo, ¿cómo sé yo que tal o cual palabra de Jesús proviene de Jesús? Eso lo vamos a ver más directamente probablemente en la próxima clase, porque Rausch aborda esto tangencialmente. Pero ya para adelantar esto, no sea que caigamos en el error de dejar para más adelante lo que nunca veremos. Mire, hay varios criterios. Uno de ellos, porque me voy a quedar ahí hoy, uno de ellos es todo aquello que choque con las costumbres, las creencias del judaísmo y aparezca en boca de Jesús en los evangelios, tiene muchos visos, tiene muchas probabilidades de ser exacto. Voy a poner un ejemplo concreto y usted lo va a entender enseguida para que usted vea qué fácil es esto. Usted ve que los evangelios narran que Jesús rompe el sábado. Rompe el sábado porque le dice al paralítico, carga tu camilla. Rompe el sábado. A mí me gusta mucho el capítulo de Lucas 13, donde vemos a Jesús liberando a una mujer en sábado. Ese capítulo 13 famoso de Lucas. Si eso está en los evangelios y contradice la fe del judaísmo, tiene mucha probabilidad de que así fue, porque los evangelistas no se van a atrever a poner a Jesús rompiendo la ley judía si es que Jesús no la rompió. Si presentan a Jesús rompiendo la ley judía, eso tiene todas las probabilidades de ser histórico. ¿Por qué? Porque ellos no se van a meter a hacer eso. Y ahí tiene usted un ejemplo clarísimo. Por cierto, que el razonamiento que recoge Lucas es precioso. Los que están en la sinagoga, incluyendo el que preside la sinagoga en Lucas 13, critican a Jesús porque el día séptimo descansó. Ellos tienen esa tradición del sábado. Y Jesús dice, no había que liberar. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Y el sábado no celebra también que Israel era esclavo en Egipto y Dios lo liberó. Y él está liberando a esa mujer. ¿Qué mejor día para liberar a esta mujer que el sábado? Si le gusta, vuelva a leer el capítulo 13 de Lucas y usted se va a sorprender de cómo gana con estas ideas que Rausch nos da, con estas ideas, con estos criterios, usted va a apreciar más los evangelios. Ojalá este curso lo ayude a leer más los evangelios. El Instituto Nacional de Pastoral tiene un folletico sobre Jesús de Martin Lenk, se llama Cristología también, que aborda puntos muy importantes del estudio sobre Jesús en un escrito mucho más fácil que Rausch, por supuesto, pensando en dominicano y con preguntas y respuestas. Es un folletico que se presta para una buena discusión en grupo, en una parroquia, para estudiar a Jesús. Ojalá también que ustedes se animen a crear reflexión sobre Jesús entre sus amigos, etc. De nuevo, repito, preparen la próxima reunión y si quieren me mandan alguna impresión. Están aquí diciendo que el libro de Rausch está a la venta en Las Paulinas por 1.600 pesos. Debe ser la Paulina de la capital. No lo he visto aquí en Santiago, pero puede ser, ¿no? Y el capítulo a leer es el segundo. Y eso está, usted tiene el programa, el volante tiene el programa del curso. El volante del curso tiene cuándo se va a leer y se va a estudiar
¿Cuándo se va a estudiar cada capítulo? Sí. Bueno, he visto esa pregunta. Veo otra pregunta, todavía otra más. Qué buenas, qué preguntas tan buenas. ¿Por qué los judíos no creen en Jesús y sí en Abraham y Moisés? Bueno, yo creo que así lo fundamental sería que Jesús criticó dos grandes instituciones de Israel, que nosotros lo vamos a ver en este curso. Jesús va a criticar la ley, que Moisés es el gran promulgador de la ley, las tablas de la ley. Jesús va a mostrar que el verdadero cumplimiento de la ley es el amor. Les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros, etc. Jesús va a ir más allá a la ley, porque eso tiene que ver mucho con historia de Israel. Israel, tratando de mantener su identidad política y nacional, se había afianzado mucho en la ley a través de la enseñanza de los fariseos. Se había vuelto como un tema patriótico y hubo fariseos que se dejaron matar por no romper el sábado, por ejemplo, en tiempos de invasiones romanas, incluso anteriores, ¿no? Y Jesús va a contradecir esa idolatría, diría yo, de la ley. Jesús va a mostrar que más importante que la ley, como dice él en Lucas 13, y no había que liberar a esta mujer, aunque fuese sábado, esta mujer que está enferma, que tiene no sé cuántos años enferma, así que no se puede curar hoy porque es sábado. Pero ustedes están locos, eso es lo que Jesús critica, ¿no? Eso. Y Abraham, bueno, ahí hay toda una reflexión que ya viene desde el tiempo de Juan Bautista. Muchos judíos usaban el título de Abraham como si eso les diera seguridad. Por eso Juan Bautista dice, no digan que somos hijos de Abraham, porque Dios puede hacer salir hijo de Abraham hasta de esta piedra, dirá Juan el Bautista. Refleja también una enseñanza de la primera comunidad. Si a usted le gusta este tema, tome el capítulo 8 de Juan, donde Jesús tiene toda una reflexión sobre Abraham. Abraham quiso ver mi día y se alegró, porque Jesús va a mostrar que los verdaderos descendientes de Abraham es mucho más amplio que el pueblo judío. Y vendrán de oriente y occidente, dice Jesús. Por cierto, que el capítulo 13 de Lucas, y se sentarán a la mesa. Los judíos usaban a Abraham por exclusivismo y Jesús va a romper ese exclusivismo de Abraham. Y también los judíos habían hecho del templo el centro de su actividad religiosa y Jesús va a criticar el templo, va a decir Dios quiere adoradores en espíritu y verdad, y le va a decir a los samaritanos, eso está en Juan 4, mira, no se trata de en el Garizim, que era el monte donde adoraban los samaritanos, o en el templo de Jerusalén, no, Dios quiere adoradores en espíritu y verdad. Él relativiza el templo, apoyándose en la enseñanza profética. Si a usted le gusta este tema, usted debe leer Jeremías 7, el capítulo 7 de Jeremías, donde Jeremías ataca el culto del templo vacío de gente que no hace justicia, Y si todavía quiere prolongar más, arranque y lea Isaías 1, el capítulo 1 de Isaías, donde usted va a ver hasta dónde llega la crítica profética del culto que no hace justicia. Ustedes son capaces de adorar a Dios con manos manchadas de sangre. Eso no agrada a Dios, porque toda vida humana, todas las vidas, toda la vida humana cuenta. Y entonces él va por ahí, Jesús. Por eso es que va a ser rechazado, crucificado, porque lo ven como una amenaza a la ley, a su elección en Abraham y al templo, básicamente. Señores, yo creo que está bien, pues, en este rato que hemos pasado junto aquí. ¿Por qué yo cierro esto? Porque yo prefiero que usted también ahora tenga un tiempo para discutir, para hablar, para leer los apuntes que le mandaron, y me parece que es suficiente. Si tiene algo que decir, pues no deje de decirlo, ¿no? Si tiene algo que comentar, pues coméntelo. Y siempre puede escribir a P. Cruz. Y yo voy a poner aquí en el chat. Vamos a ver si todavía está.
Señores, nunca ha habido tanta gente en un curso de esto. Sí, lo voy a poner de Mazda 2472. Ustedes se dan cuenta que yo no puedo responder a cada correo, pero yo les prometo leer todo lo que manden, si mandan. Evalúe, aconseje, critique, sí. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene. Nosotros empezamos puntuales, empezamos a las 7 en punto. Sí. Muchísimas gracias, señores, por su atención, por su interés. No dejen de invitar a más personas, que todavía hay sitio. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos.